Gracias. Primero que todo, felicitarlos por tan excelente hospital. Hoy tuve el privilegio de pasar visita con el doctor Vicente y de conocer a muchos de los adjuntos del hospital y ver un poquito de la ciudad en los últimos 3 días, y la verdad que ustedes viven en un sitio privilegiado y tienen un centro hospitalario que perfectamente puede ser la envidia de cualquier centro en los Estados Unidos. Realmente con toda la tecnología y la calidad humana que tienen. Yo les voy a hablar el día de hoy de 2 temas relacionados pero completamente distintos. Vamos a hablar de las infecciones por Staphylococcus aureus y luego en la segunda parte, dependiendo del tiempo que me quede, como buen latino hablo a veces mucho, vamos a hablar de las infecciones por bacilos gram negativos multidrogoresistentes o resistentes. Un par de puntos. Yo no tengo ningún conflicto financiero de interés, pero sí les voy a presentar un poco la visión de lo que hacemos en Estados Unidos, ¿no? Y ustedes tienen que en cierta forma filtrar lo que yo les voy a decir, porque definitivamente que los Estados Unidos no tiene de ninguna forma la última palabra en ninguno de estos temas, y hay una gran variabilidad en el manejo y el abordaje de este tipo de infecciones en diferentes partes del mundo. Yo creo que es importante reconocer eso, y nosotros igualmente estamos continuamente modificando las guías y las pautas de tratamiento de todas estas enfermedades como se va acumulando más conocimiento. Y de hecho el primer artículo que les voy a presentar habla precisamente de las diferencias globales en el manejo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Este fue un estudio que se hizo en el año 2022, donde se encuestaron a especialistas en enfermedades infecciosas de diferentes continentes y se les preguntó en una encuesta muy sencilla cómo manejaban a los pacientes con bacterias. Y otra cosa, disculpen los regionalismos, yo uso la palabra bacteremia más que bacteriemia, así que ya se irán acostumbrando a mi acento y a las cosas que digo diferente, pero pido disculpas si es distinto a como ustedes lo pronuncian. Pero de cualquier forma, por ejemplo, una de las diferencias que se encontraron en esta encuesta fue que, por ejemplo, en Estados Unidos el 78, casi el 80% de los abordajes del estafilococo meticilino sensible es con una cefalosporina de primera generación. Sin embargo, en general, en Europa es con una penicilina antiestafilocóxica, y es prácticamente son polos opuestos, o sea, 80% acá usan una penicilina antiestafilocóxica. Nosotros en Norteamérica o en Estados Unidos específicamente usamos mucho más la cefazolina, esencialmente porque no tenemos cefalotina y se usa cefazolina, y esto subraya las diferencias que hay en muchos aspectos del manejo, el diagnóstico y la selección de antibióticos. Por ejemplo, en el caso de los estafilococos METI-R o meticilinos resistentes, nosotros casi invariablemente usamos vancomicina. Sin embargo, en general, los datos de esta encuesta de los médicos de Europa, había hasta casi un cuarto de los médicos que usaban daptomicina de entrada en lugar de vancomicina. En Estados Unidos, por mucho tiempo ha habido una creencia que ahora realmente no es tan cierta, de que la daptomicina, el costo de adquisición de la daptomicina es mucho mayor que la vancomicina, pero cuando se han hecho estudios farmacoeconómicos de lo que cuesta monitorizar un paciente en vancomicina, la daptomicina no es realmente más costosa si uno incorpora otros parámetros como el número de niveles de vancomicina que hay que hacer, la monitorización de la creatinina, y otras limitantes, la infusión cada 8 horas en vez de una sola infusión al día. Cuando se suma y se resta el costo de adquisición, sí, es cierto que la vancomicina genérica es más barata, pero al final no hay una gran diferencia en el costo total de un tratamiento de 2 semanas o de 4 semanas entre daptomicina y por ejemplo, un glicopéptido como la vancomicina. Cuando vemos, por ejemplo, algo que está muy de moda en enfermedades infecciosas, que es la transición a terapia oral, en Norteamérica todavía no hemos adoptado de manera generalizada la terapia oral para bacteriemia por Staphylococcus aureus, mientras que ya en Europa y en otras regiones del mundo es mucho más aceptado
y la gente le tiene menos temor a hacer una transición temprana. El paciente recibe quizás 24, 48, 72 horas intravenoso y una vez que hay defervescencia, mejoría clínica, se le pasa a una dicloxacilina oral o a una cefalosporina de primera generación. Eso es, en Estados Unidos todavía el 75% de estos médicos encuestados decían, no, yo completo mis 2 semanas o mis 4 semanas de tratamiento intravenoso para una bacteremia por Staph. O sea que realmente lo que yo les voy a presentar es casi que limítrofe con mi opinión personal o mi práctica en base a como yo interpreto la literatura, porque cada región, cada lugar lo hace diferente. Y hay incluso diferencias regionales dentro de Estados Unidos. Hay profesores en el área de California, por ejemplo, que empujan mucho más esto de la terapia oral. Hay el doctor Brad Spalberg, que hasta tiene un sitio web que promueve el uso de terapias cortas de antibióticos en múltiples infecciones y también transición oral mucho más temprano. Hay otros, digamos, expertos en otras regiones de Estados Unidos que son mucho más conservadores y dicen, no, yo todavía uso la versión tradicional de antibióticos. Entonces, para ilustrar lo que vamos a discutir, voy a dar un caso clínico. Este es un caso clínico en cierta forma ilustrativo, hipotético, no es un caso real, pero muy bien pudiera ser un caso de los que vemos todos los días allá en la Universidad de Nuevo México. Y vamos a hacer unas cuantas preguntas referentes al caso clínico para hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, este paciente hipotético es un masculino de 57 años, que ingresa al hospital con 3 días de fiebre y obviamente una inflamación en el área del tobillo derecho. No tiene mucha historia remota de alcoholismo y también estuvo en un programa de metadona por 2 años y no usa ya opioides intravenosos, pero lo usó en el pasado y no toma otros medicamentos y niega cualquier tipo de trauma o toma de ingesta de cualquier otra medicina o alergias a medicamentos. Cuando ingresa al hospital con esta historia se comprueba una temperatura de 39.8, está taquicárdico, un poquito hipotenso y el único hallazgo llamativo en el examen físico es la eritema, edema y dolor al movilizar el tobillo derecho. En el cuarto de urgencia, cuando se le atiende, se le hace una aspiración del tobillo, se le toman hemocultivos y esta es la información que tenemos. El tobillo tiene evidentemente pus franca, o sea que tiene una artritis séptica del tobillo y en el frotis gram del líquido articular se vieron cocos gram positivos agrupados y el laboratorio también reporta cocos gram positivos agrupados sin más información hasta ese momento, que hay crecimiento en 2 de 2 hemocultivos tomados al ingreso. Entonces, quizás el primer dogma que tenemos y que es un dogma que sigue siendo válido es que en infecciones por estafilococo aureus, como en muchas infecciones, el control de la fuente es la clave del éxito. Yo comentaba hoy esta mañana un dicho que decía uno de mis mentores en Panamá, que decía que el mejor antimicrobiano es un buen cirujano. Entonces uno tiene que ir a lavar, a remover el tejido necrótico, a retirar el catéter que está infectado, a retirar la prótesis si está comprometida en una infección. En este caso, pues a realizar el lavado quirúrgico articular y a veces en más de una ocasión, no solamente uno, sino llevar al paciente más de una ocasión. Hay un estudio de un grupo de Minihima que demostró que básicamente mientras más rápido se hacía el control de la fuente y la remoción de la infección y menor duración había de la bacteremia, mejor era el pronóstico del paciente y eso ha sido replicado en muchos otros estudios. Entonces la primera pregunta desde el punto de vista de tratamiento, y ya ustedes vieron la variabilidad geográfica, si un paciente tiene estafilococo aureus en la sangre, ¿con qué se debe abordar? ¿No? Y todavía no tienes la susceptibilidad, no tienes el análisis genético de si es un productor es meticilino resistente o no es meticilino resistente. En los Estados Unidos, como ustedes vieron en la gráfica, la mayoría y las guías del 2011, que ya tienen 15 años, las guías de la Sociedad Americana recomiendan el uso de vancomicina como primera opción. Nosotros no tenemos teicoplanina en Norteamérica, solamente tenemos vancomicina y todas las otras, linezolid, daptomicina e incluso las cefalosporinas de quinta generación como cestobiprol y cestalolina se consideran de segunda línea. No se usan como abordaje inicial y prácticamente el 80-90% van a iniciar el tratamiento con vancomicina, aunque ya les digo, hay una presión a empezar a usar daptomicina por las limitantes de nefrotoxicidad y el costo de monitorización que les mencionaba.
Una pregunta que todavía no tiene realmente un consenso o una respuesta directa es si uno debe abordar un paciente que tiene estafilococo aureus también con un beta-lactámico. O sea, le pones el glicopéptido y una pregunta es si debe usarse un beta-lactámico junto con la vancomicina. Y esta pregunta parece un poco absurda porque la vancomicina tiene cobertura obviamente contra el meticilino sensible y contra el meticilino resistente, pero hay estudios que demuestran que el abordaje empírico con vancomicina es inferior, especialmente si el paciente tiene un meticilino sensible. Entonces es una pregunta que de hecho se está tratando todavía de responder con estudios de investigación, y la verdad es que no hay un consenso. Si ustedes le hacen un congreso de infectología en Estados Unidos, que la gente levante la mano, va a haber un 20 o un 30% de gente que le suma a la vancomicina una oxacilina o una cloxacilina o una cefalotina o cefasolina, si la tienen disponible, por esos datos de que el uso de vancomicina sola, si es un metiese, es un poco inferior. Y de hecho hubo una publicación que resumió estas comparaciones de terapia empírica, vancomicina versus un beta-lactámico, y aunque la mayoría, y obviamente no voy a detallarle, hay numerosas de estas publicaciones, en todas se ve como una ventaja numérica del beta-lactámico, es decir, la mayor parte de las indicaciones favorecían el uso de un beta-lactámico si era un meticilino sensible. Sin embargo, muchos no tienen, digamos, significancia estadística o eran estudios muy pequeños, y eso es un fenómeno que vamos a ver con muchos de los datos que yo le voy a presentar, que no hay un estudio grande, doble ciego, aleatorizado, que demuestre beneficio de tratamiento en situaciones como esta, que son tan comunes, pero que realmente los investigadores no han podido llevar a cabo un estudio que categóricamente responda a estas preguntas, pero sí hay una tendencia, digamos, a observar una mejor respuesta con los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, ustedes saben, son moléculas más pequeñas, penetran mejor los diferentes espacios anatómicos que la vancomicina. La vancomicina a veces demora un tiempo en lograr niveles terapéuticos. Muchas veces subdosificamos la vancomicina por el temor a la nefrotoxicidad. Hay una serie de factores que hacen que un beta-lactámico funcione mejor, siempre y cuando el paciente tenga un meticilino susceptible al final. Entonces, por ello, y esto es opinión de expertos, hay unos cuantos expertos en estafilococo en Australia y en Estados Unidos que de manera persistente dicen, si yo tengo un paciente con sepsis severa, con edad avanzada, que todos mis pacientes son de edad avanzada, y la edad avanzada se va moviendo conforme yo me pongo más viejo, cada vez voy moviendo más la edad, pero edad avanzada, comorbilidades, si tú sospechas que el paciente tiene endocarditis porque tiene un soplo nuevo, o le vieron algo en el eco, o tiene material protésico que no puedes remover rápidamente, como un catéter o una prótesis que el cirujano no te va a quitar de una vez, en ese caso ellos piensan o recomiendan que está justificado ese segundo antibiótico mientras recibes el resultado del laboratorio, y ahora con las técnicas genéticas el resultado llega en cuestión de horas, o sea que esa cefasolina o esa oxacilina la vas a usar probablemente por un día, por medio día, no es que vas a dejar al paciente en doble terapia por mucho tiempo. Entonces esas son las situaciones en las cuales se recomienda usar esa combinación de una vancomicina o teicoplanin con un beta-lactámico, una cefalosporina de primera generación o una penicilina antiestafilocóxica. Ok, entonces volviendo a nuestro caso clínico, el paciente se le hizo la aspiración de tobillo, tanto los hemocultivos como el tobillo reportaron crecimiento de inicialmente meticilino sensible, y luego va a ser meticilino resistente en la segunda parte de la historia, pero en este caso es meticilino sensible. El paciente en este caso fue abordado porque tenía hipotensión al inicio, o sea que estaba con una sepsis. Se le abordó con vancomicina y cefasolina. La pregunta es ¿con qué antibiótico continuaría? Obviamente ahí va la decisión esta de qué es lo que ustedes prefieren usar, si es oxacilina o cloxacilina versus una cefalosporina de primera. Ya les mencioné que en Estados Unidos preferentemente se usa la cefalosporina de primera generación. Entonces hay en cierta forma igual una división, y de hecho en uno de los congresos de infectología hace 4 años se hizo una especie de discusión socrática entre los que abordaban la oxacilina y los que abordaban a las
cefalosporinas antiestafilocóxicas y se hizo una presentación de los pros y los contras y hubo una discusión abierta porque realmente en la literatura no hay un consenso. Hay estudios, por ejemplo, comparativos, retrospectivos que comparan cefazolina con cloxacilina, este estudio que se publicó en el 2015, el primero que muestro ahí, en el cual hubo una ventaja en cierta forma de la cefazolina sobre oxacilina, pero sin embargo no hubo diferencia en las recaídas. Y entonces si uno va analizando estos estudios, pues hay estudios donde yo lo hago como la analogía del fútbol, ¿no? En el primer estudio pues la cefazolina ganó 2-0, en este segundo estudio fue un empate 1-1, porque realmente no hubo diferencia, y así puedo enumerarles varios estudios. Hay un estudio grande del sistema de veteranos en el cual retrospectivamente revisaron y se vio un 37% de disminución con la cefalosporina, incluso una reducción de 23% en la mortalidad 90 días. Sin embargo, en la incidencia de recaída fue la misma. Entonces, como que una de cal y una de arena, pero en la mayoría de los estudios, a mi manera de ver, hay como una ventaja, o por lo menos no hay una diferencia sustancial en eficacia entre la cefazolina y la oxacilina, y sí lo hay en la toxicidad, como ustedes saben. Las penicilinas antiestafilocóxicas pueden producir sobrecarga de sodio, pueden producir trastornos en el potasio. Si lo combinas con vancomicina o con otros nefrotóxicos, hay una mayor incidencia de nefrotoxicidad, como lo mostraron los estudios Cámara 2 especialmente. Así que, en fin, a mi manera de verlo, como dije, y viendo toda la literatura que es imperfecta, nosotros tenemos una tendencia a usar cefazolina más que oxacilina, porque no vemos una gran diferencia en general. Así que sí, si a mí me preguntan en un paciente, digamos, genérico, hipotético, yo me iría con la cefazolina por la igual eficacia y quizás menor dificultad en manejar el antibiótico por los efectos adversos. ¿En cuáles no usaría? Definitivamente no usaría una cefalosporina. Bueno, si hay una gran preocupación por infección del sistema nervioso central, por ejemplo, un paciente con bacteremia que tiene embolismos sépticos al cerebro o que tiene una meningitis por estafilococo aureus, en esos casos la penetración teóricamente de la cefalosporina es inferior a una nafcilina o una oxacilina. Entonces, en ese caso, yo me iría definitivamente con la penicilina antiestafilocóxica. Hay también la preocupación esta, que es también de tipo de ciencia básica, que es lo del efecto inóculo, que cuando usted está tratando una infección donde la carga bacteriana es muy alta, existe la posibilidad de que la cefalosporina sea inactivada por las betalactamasas del staph y no sea tan eficaz como la penicilina antiestafilocóxica. Así que en una neumonía necrotizante, por ejemplo, en un paciente que tiene una prótesis con material purulento que no se ha podido remover porque el paciente es mal candidato quirúrgico, esa es una donde probablemente uno decidiría en favor de la penicilina, ¿no? Pero obviamente, como todo, es más arte que ciencia, porque la literatura no es clara en esa definición. Ok, sigamos con el caso clínico. Bueno, ahora el paciente se le manejó con su cefazolina, se le quitó la vancomicina porque era meticilino susceptible, mejoró clínicamente, ya no está hipotenso, no está taquicárdico, sigue febril con una temperatura 37.9, 38.3, pero los hemocultivos permanecen positivos. Le tomaron hemocultivo en el día que llegó, el día 3 y el día 5, y todos los hemocultivos del laboratorio sigue reportándolos con bacteriemia o con Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo se define? Entonces, la siguiente pregunta, y bueno, me la pasé ahí, pero la siguiente pregunta es: ¿tiene el paciente por definición una bacteriemia persistente? ¿O cuándo se dice que hay una bacteriemia persistente? Y nuevamente está la divergencia en la opinión. Hay una heterogeneidad de opinión en los Estados Unidos por las guías que existen. Hay un porcentaje importante de personas que empiezan a reportar bacteriemia persistente después de 4 días, y eso es un límite que se ha ido moviendo. En las guías del 2011 que mencioné se hablaba de 7 días, ya nadie realmente acepta 7 días para bacteriemia, o casi nadie acepta 7 días, sino que en la mayor parte de los lugares, si el paciente está bacteriémico por más de 4 o 5 días, ya se considera bacteriemia persistente, y hay un grupo de expertos que están empujando para que 2 días de bacteriemia se considera bacteriemia persistente. Entonces, ese es un blanco que se está moviendo continuamente. Así que la definición tradicional, 7 días, la definición más moderna, dependiendo de dónde ustedes vivan o practiquen medicina, está entre 2 a 4 días. Y esto es importante porque hay evidencia de aumento de la mortalidad con cada día
de bacteriemia. Si un paciente, por ejemplo, tiene un día de bacteriemia en este estudio de Quell, 22% de mortalidad. Si era entre 2 y 4 días, subía a 39%, y si era 7 días, 43%. O sea que evidentemente también las infecciones metastásicas, las infecciones a distancia, se van aumentando conforme pasen más días del paciente con bacteriemia. Así que hay un argumento válido de decir que si un paciente tiene bacteriemia, eso por más de 2 a 4 días se considera persistente. ¿Cuáles son los factores, y esto es de la literatura general, cuáles son los factores que se asocian precisamente con que un paciente no aclare la bacteriemia? Bueno, uno es que si tiene un meticilino resistente, probablemente porque tenemos que usar drogas inferiores como la vancomicina y no una penicilina o una cefalosporina. Insuficiencia renal crónica, evidentemente endocarditis, si el paciente tiene más de 2 sitios de infección, si tiene falta de control de la fuente que ya les mencionaba, presencia de un material foráneo como un catéter intravascular que no ha sido removido, y hay obviamente características fenotípicas de las bacterias que te van a predisponer a una bacteriemia persistente. Y bueno, y hay un porcentaje de pacientes de entre 8 y 39 en las series que no responden a monoterapia, y es necesario entonces abordarlo con terapia combinada. Entonces, ¿cuál es el abordaje o qué se hace en Estados Unidos cuando un paciente así está en el día 4, en el día 5, como nuestro caso clínico, y los hemocultivos están positivos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, por mucho tiempo se había utilizado la combinación de un betalactámico con aminoglicósido o incluso betalactámico con rifampicina, pero en realidad los estudios que hay, aunque son viejos y de metodología menos que perfecta, no demostraron un beneficio grande. Entonces lo que está como de moda, por decirlo así, es combinar un betalactámico con daptomicina, o inclusive combinar 2 betalactámicos, como hacemos con el enterococo fecalis, con el enterococo faecium, que para tratar de ampliar la actividad del betalactámico combinamos dos del mismo grupo. Y bueno, ya hay un estudio, que no lo voy a mencionar, pero hay un estudio que demostró también que la combinación de betalactámico con clindamicina. Bueno, y muy rápidamente, por ejemplo, el estudio de betalactámicos con daptomicina publicado por el doctor Grillo no demostró una diferencia significativa. Otro estudio de daptomicina combinado con un betalactámico, en este caso podía ser cefazolina o cloxacilina, tampoco hubo diferencia en la duración de la bacteriemia. O sea que tenía sentido por algunas ventajas, pero no se ha visto que la adición de dapto funcione mucho. Entonces, lo que se está utilizando en Estados Unidos, y con muy poca evidencia, la verdad, es la combinación de 2 betalactámicos. Teóricamente hay un sinergismo entre la cefalosporina o la oxacilina y un carbapenémico, como en este caso el ertapenem es el que se estudió y es el que más se está utilizando. Hay evidencia de sinergismo in vitro. Supuestamente el ertapenem protege un poco contra el efecto inóculo que les mencionaba, y puede ayudar a la cefazolina a que no sea hidrolizada tan fácilmente por las betalactamasas. Hay reducción de la producción del biofilm y reducción de la carga bacteriana con el uso de 2 antibióticos. Todo esto es evidencia, obviamente, de ciencia básica, de trabajo de laboratorio, no necesariamente traducido a la realidad clínica, pero es digamos, en lo que se están basando los científicos para recomendar la prueba clínica de esta combinación de un betalactámico con otro betalactámico. Y uno de los estudios que tenemos, que es un estudio pequeño, fue el estudio de Erlinda Ulloa de cefazolina y ertapenem en terapia de salvamento, que rápidamente aclaró la bacteriemia. Y este estudio impresionante tenía 11 pacientes solamente, o sea que hay que verlo con mucha y no controlado, eran 11 pacientes, no había grupo placebo. Lo curioso, y porque es una curiosidad más que una evidencia científica, es que los pacientes tenían una mediana de 6 días de bacteriemia, y luego cuando les adicionaron el ertapenem al tratamiento antiestafilocóxico, la mayoría aclararon la bacteriemia en 24 horas. Entonces yo pongo ahí efectividad o coincidencia, realmente es imposible, pero sí, obviamente, un poco a la desesperada pusieron esa combinación y los pacientes aclararon, una decena de pacientes aclaró la bacteriemia muy rápidamente una vez que le adicionaron el ertapenem. Quizás iban a aclararla al día siguiente y coincidió, quizás era verdaderamente un efecto. Hay otro estudio también multicéntrico en el cual
se utilizó la combinación de un carbapenémico para estafilococo, para bacteremia por estafilococo aureus, y en este caso no se asoció con una esterilización más rápida de la bacteremia y no hubo una diferencia en la mortalidad 90 días. O sea que obviamente en la evidencia no es convincente lo que tenemos por ahora. Entonces, digamos, ¿cuál sería la tercera conclusión parcial hasta aquí? Bueno, primero que no hay realmente mucho publicado, pero con la poca evidencia que hay de ciencia básica y ese estudio minúsculo, lo que se está haciendo en muchos hospitales, pues yo le he preguntado a muchos de mis colegas, es que le están adicionando el ertapenem a la cefazolina o a la oxacilina, basado en prácticamente muy poca evidencia, ¿no? Y en el ID Week que pasó reciente había un par de póster que hablaban de este tipo de combinación, pero se está haciendo sin mucha evidencia, la verdad. Pero obviamente tienes un paciente con 5 días de bacteremia que no aclara la bacteremia y no tienes más que hacer, bueno, se le agrega esto, como dije yo, un poquito como último recurso. Ok, sigamos con el caso clínico. Bueno, resulta que el laboratorio nos llama y dice, no doctor, no es meticilino susceptible, sino que es meticilino resistente, ¿no? Obviamente eso no pasa tan frecuentemente, pero pasa. Pero en este caso, pues el paciente, para efectos de la discusión, era meticilino resistente a oxacilina, pero sensible a algunos de los antibióticos como clindamicina y obviamente sensible a vancomicina y daptomicina. En el caso de este paciente, bueno, ahora cambiando la historia, se le continuó la vancomicina, se dejó la cefazolina que se había hecho y está pasando exactamente lo mismo. El paciente sigue con una bacteremia persistente. ¿Qué se puede hacer ahora y qué evidencia hay de esto? Pacientes con bacteremia persistente por Staph aureus METI-R, bueno, obviamente lo primero que yo le pregunto al residente o al fellow es si hicieron un buen control de la fuente, y lo había preguntado también para meticilino sensible, probablemente hablar con el ortopeda para ver si es necesario hacer una nueva lavado articular, especialmente si el paciente todavía tiene signos de inflamación. Este paciente tenía pus franca en el tobillo, así que es posible que un solo lavado no sea suficiente. La otra posibilidad es buscar un foco que se me está escapando clínicamente de infección, y de hecho en Europa, y quizás ustedes me lo pueden confirmar, se realiza un PET scan o una tomografía de emisión de positrones para buscar un foco oculto de infección. En Estados Unidos no lo hacemos. En mi hospital hay que prácticamente pedirle, ya el director se fue, al director del hospital permiso para que nos apruebe un PET scan porque es muy costoso, y entonces dice, no, examina al paciente, hazle un CAT, hazle una resonancia, pero no porque hay una diferencia de costo del PET scan, pero es una estrategia que se puede hacer para buscar un foco oculto de infección. La otra cosa es asegurarte de que estás usando, que tienes un nivel terapéutico de vancomicina, porque por lo que comenté muchas veces el monitoreo de la vancomicina, por ejemplo con picos y valles, ha demostrado en varios estudios ser inferior al uso de un algoritmo un poco más sofisticado que vigila el área bajo la curva contra el MIC de la bacteria, ¿no? Y entonces hay programas informáticos, hay expertos en farmacéutica que te controlan mucho mejor el nivel de vancomicina usando, digamos, herramientas un poco más sofisticadas. Lo otro es que se puede usar es infusión continua, que es algo que incluso yo aprendí de mis farmacéuticos, de que con infusión continua de vancomicina logras, no tienes que sacar el nivel de sangre en un momento específico, lo puedes sacar en cualquier momento del día, lo multiplicas por 24 porque 24 son las horas que tiene el día, y puedes tener el AUC o un aproximado al AUC sin ningún tipo de software sofisticado. Si tiene un nivel de 20 por 24 te sale 400 y pico, ya tú sabes que está en el rango entre 400 y 600, que es lo que se recomienda para el AUC sobre MIC, asumiendo que tiene un MIC de 1, ¿no? un SIM de 1, una concentración inhibitoria mínima de 1, perdón. Bueno, eso serían las cosas, digamos, de no intervención que se pueden hacer, ajustar la dosis para tener un nivel terapéutico y controlar la fuente. La otra cosa es similar a lo que discutimos con el estafilococo meticilino resistente. Se puede usar terapia en combinación o hay evidencia, y digamos los dos esquemas que se están estudiando es agregar un betalactámico a la daptomicina o agregar un betalactámico a la daptomicina o a la vancomicina, ¿no? Y como muchos de estos pacientes empiezan con vancomicina, en Estados Unidos lo que hacemos es que lo cambiamos a daptomicina, si no lo han cambiado ya, y le agregamos entonces un betalactámico que puede ser ceftarolina, ceftobiprol, que acaba de ser aprobado por la Agencia de Drogas y Alimentos, o si no está en el formulario de estas dos drogas, se le agrega cefazolina
o cualquier otra penicilina antiestafilocóxica que tengamos a mano. ¿Cuál es la teoría que apoya esto? Nuevamente, ciencia básica. Supuestamente, si tú agregas un betalactámico a la daptomicina, cambia un poco la polaridad de la membrana y la daptomicina tiene más sitios de unión y teóricamente puede haber un aumento de la actividad o de la eficacia de la daptomicina. Es un hallazgo de tipo experimental. También se ha observado otro fenómeno que le llaman como si yo tuve que buscar las palabras en español, le llaman el CISO effect. No sé si acá en Alicante le dirán al balancín, sube y baja le dicen en Panamá, cachumbambé le dicen en Cuba donde yo nací, o sea que tiene todos estos nombres, pero en fin, que el efecto balancín, que cuando tú tienes disminución de la susceptibilidad, cuando combinas el betalactámico con la dapto, aumenta la susceptibilidad al betalactámico, ¿no? Disminuye un poquito el adapto, pero aumenta el betalactámico, entonces se produce ese efecto de balancín que no sé cuál es la significancia clínica, pero que puede justificar el uso de estas combinaciones, por lo menos desde el punto de vista teórico. Y nuevamente no hay muchos estudios, o no hay estudios aleatorizados, doble ciegos, hay 2 estudios de combinación de daptomicina con betalactámico que eran serie de casos, ni siquiera eran estudios retrospectivos contra un control o con cohorte, sino que era serie de casos donde notaron erradicación bacteriológica o aclaramiento de la bacteremia de manera más rápida con la combinación de daptomicina y ceftarolina. Pero el mismo fenómeno que les comenté con el estudio anterior, son estudios no controlados, iba el paciente a aclarar la bacteremia en ese momento o realmente estamos viendo un efecto de la combinación de Dan y de Sakuolas. De hecho, el estudio de Sakuolas, con un poquito más de detalle, combinaron dapto en una dosis relativamente baja, de 6 a 10, nosotros usamos 10 a 12, cuando es estafilococo aureus meticilino resistente, 10 a 12 miligramos por kilogramos de dapto, con ceftarolina, cada 8 a 12 horas en bacteremia refractaria, y lo que ellos encontraron, un estudio no controlado evidentemente, fue solamente que la mayoría de los pacientes sobrevivieron, 96% de sobrevida, y después de dos días de resolución de la bacteremia, para estos pacientes que tenían ya una mediana de casi 10 días de bacteremia, o sea, estaban todos bacterémicos por 10 días, le hicieron el cambio y en 48 horas los pacientes aclararon la bacteremia rápidamente. Hay otro estudio también similar, pero me lo voy a saltar por las sales del tiempo. La otra combinación es vancomicina betalactámico, y hay también una explicación, digamos, de mecanismo de ciencia básica, de que cuando tú expones a la célula bacteriana a un betalactámico, hay un adelgazamiento de la membrana o de la pared celular que permite una mejor acción de la vancomicina, o sea que esa es como la justificación, y también se ha observado el fenómeno del balancín o del CISO effect con el uso de vancomicina con un betalactámico, aún en presencia obviamente de resistencia a meticilina. Y nuevamente hay una serie de estudios no controlados, serie de casos que demuestran o que hablan de que se puede usar esta combinación, ya ha habido aclaración, pero si ustedes ven prácticamente todos los estudios, si ven las P de los estudios sin ver mucho detalle, solamente 2 tenían significancia estadística, los otros no se encontró ninguna diferencia entre los grupos tratados. Así que nuevamente la evidencia no es mucha, casi todos los estudios fueron retrospectivos o series de casos, y hubo alguna diferencia, digamos, numérica, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa en la mayoría de estos estudios que intentaron estudiar esto. Sí, hay también la posibilidad de utilizar vancomicina con cefazolina, y ese es un estudio de Trin que demostró menor recurrencia y menor duración de la bacteremia, pero nuevamente, números muy pequeños de pacientes. No estamos hablando, en este caso, habían 40 pacientes tratados con la combinación, 60 tratados con vancomicina, un poco mejor que las series de casos, pero sigue siendo todavía números muy pequeños para una conclusión sólida, ¿no? Y lo que sí se ha notado es que cuando combinas la vancomicina, especialmente con una penicilina antiestafilocóxica, hay una alta frecuencia de nefrotoxicidad. Entonces, por eso nosotros casi siempre, si vamos a hacer esta combinación, que no, como dije, no está basada en mucha evidencia, lo hacemos con cefazolina para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad. El estudio Cámara 2 demostró eso, que 65% de los pacientes que recibieron terapia combinada les pusieron flucoxacilina o cloxacilina, y 27% desarrollaron disfunción renal. O sea, casi un tercio de los pacientes desarrollaron aumento de la creatinina,
Sin embargo, solo se vio en 4% de los que recibieron cefazolina. Era un evento mucho menos frecuente, que los números eran relativamente más pequeños con el uso de cefazolina. Así que sí, si uno va a usar con la poca evidencia que tenemos o poca calidad de evidencia que tenemos, es preferible combinar entonces vancomicina o daptomicina con un beta-lactámico que no potencie la nefrotoxicidad. Entonces, las conclusiones de esta parte, obviamente lo que nosotros hacemos prácticamente de rutina es cambiar de vancomicina a daptomicina más ceftarolina si el paciente sigue con una bacteremia después del día 3 o 4 y se deja la ceftarolina por los días que dure la bacteremia. Una vez que el paciente aclara la bacteremia, y lo mismo con el ertapenem, lo dejamos entonces de vuelta en monoterapia cuando hemos documentado la negativización de los cultivos. Y eso obviamente no está basado mucho en la evidencia. Algunos otros puntos a recalcar: cuidado con el uso de oxacilina con vancomicina o cloxacilina con vancomicina, porque por el estudio cámara 2 se demostró el aumento de la nefrotoxicidad un 30%. Hay un estudio, creo que del autor Wang, que demostró un aumento de la incidencia de Clostridium difficile con la combinación, porque siempre hay esta otra parte del sobreuso de antibióticos, pues que va a aumentar obviamente la incidencia de complicaciones, como es el caso de la colitis pseudomembranosa. Y nuevamente, lo he dicho muchas veces, pero la calidad de evidencia es muy poca y obviamente se requieren más estudios y de mejor calidad. Y de hecho, hay un estudio que ya ha enrolado, bueno, eso lo chequeé hace como una semana y media, 3.513 pacientes, el estudio SNAP, que se está haciendo con estafilococo penicilino susceptible, meticilino susceptible y meticilino resistente, con diferentes monoterapia y combinaciones, con el afán de poder demostrar cuáles de todas estas estrategias es la mejor y cuál está basada pues en evidencia un poco más sólida que esta serie de casos de 26 pacientes, de 11 pacientes que les he presentado, y bueno, todavía no se ha publicado el resultado de este estudio, está en la fase de reclutamiento de pacientes en varios países del mundo, pero se espera que, a pesar de que no son las drogas que yo utilizo en Estados Unidos, pero que podamos extrapolar los resultados a lo que hacemos allá. Ok, entonces, esto es como la parte ya para los estudiantes, repaso de lo importante. Primero, el abordaje inicial, generalmente si no se sabe, con vancomicina sola, pero si el paciente está inestable o de alto riesgo, se puede justificar el uso de un beta-lactámico junto con el glicopéptido por esas primeras horas que ustedes están esperando el resultado del laboratorio que te diga si es METI-R o no es METI-R. Si es sensible, obviamente la elección es una cefalosporina de primera generación o una penicilina. Ya yo les hablé de los pros y los contras. Nosotros preferimos la cefalosporina en pacientes que tienen riesgo de tener complicaciones con la oxacilina, pacientes de edad avanzada, pacientes con falla cardíaca, que yo sé que me van a hacer falla cardíaca, anasarca, retención de sodio, pues preferimos la cefazolina, con las excepciones que mencioné: infección del sistema nervioso central, una infección con una carga bacteriana muy alta, entonces la penicilina es preferible, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con una neumonía necrotizante. Para las bacteriemias persistentes usamos básicamente una combinación de 2 beta-lactámicos, y para la meticilino resistente persistente usamos daptomicina con una cefalosporina, generalmente una cefalosporina con actividad contra el METI-R, que sería ceftobiprol o ceftarolina. Ceftarolina es la que está más generalizada, por lo menos en Estados Unidos. Ok, yo creo que esa fue la primera parte. Muy bien. Si quieren, obviamente, si hay preguntas las dejamos para la parte final, o sea, no es verdad, cuando terminemos la parte. Ok, entonces ahora cambio de color de las bacterias azules a las bacterias rojas. Vamos a hablar de las bacteremias, del tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas resistentes. En este caso va a ser mucho más fácil porque voy a usar una sola fuente bibliográfica, y son las guías que han sido redactadas en el año 2023, pero revisadas en julio del 2024, o sea, hace unos cuantos meses, las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que publicó el manejo o la recomendación sobre el manejo de infecciones por bacilos gram negativos resistentes. Y dependiendo del tiempo que tengamos, vamos a hablar, y estas guías de hecho detallan la recomendación para, primero, enterobacteriáceas que producen beta-lactamasa de espectro extendido, o en inglés le dicen ESBL, en español serían BLE, ¿no? Ustedes le llaman BLE. Las BLE o bleas, ok, las bleas, las AMC, las enterobacteriáceas productoras de AMC,
las enterobacteriasas productoras de carbapenemasas, o mejor dicho, resistentes a los carbapenémicos, porque hay otros mecanismos. Y si tenemos tiempo, hablamos un poquito de la pseudomona, que ellos llaman difícil de tratar, la DTR, la pseudomona DTR, el Acinetobacter baumannii, que los americanos le dicen el CRAP, porque es la abreviatura, y Stenotrophomonas maltophilia. Ok. Entonces empecemos con el primer grupo. ¿Y qué dicen estas recomendaciones? Obviamente este es un documento de cerca de 100 páginas, yo lo voy a resumir en unas cuantas diapositivas lo más importante. Enterobacteriasas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido en los Estados Unidos, las más frecuentes son E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Proteus mirabilis, ¿no? Hoy vi un Proteus mirabilis que tenía BLE en las rondas de hoy, o sea que eso es algo que es prevalente también acá en Europa. Esas son las bacterias más frecuentes, así que nosotros cada vez que se nos aísla una de estas bacterias, pues evidentemente estamos esperando que el laboratorio nos diga si tiene o no producción de beta-lactamasa de espectro extendido, porque la verdad es que cada día son más frecuentes, la incidencia ha ido aumentando y ahora lo vemos hasta en pacientes evidentemente de la comunidad, pacientes que han tenido infecciones urinarias a repetición y han recibido múltiples antibióticos, frecuentemente vienen con una blea, con su Escherichia coli o su Klebsiella con una blea. No es para nada ya sorprendente, incluso en un área donde yo estoy, que no es un área grande como el noreste de Estados Unidos, donde hay mucha población. ¿Cómo sopesarlas clínicamente? Bueno, obviamente si usted tiene un laboratorio como el que tienen de excelente calidad, les va a dar la información genética. En lugares donde no hay el beneficio, uno lo ve del antibiograma, si una Escherichia coli es resistente a la ceftriaxona, te debe hacer pensar que probablemente tenga una blea. No necesariamente, pero es como el screening test, y esta conferencia se le ha dado a grupos donde no hay esas ventajas tecnológicas y deben entonces sospecharla en caso de ceftriaxona y buscar entonces la confirmación. Y como ustedes saben, son enzimas que hidrolizan las cefalosporinas y el astreonam, pero no son hidrolizadas, o no hidrolizan, los carbapenémicos. Y de hecho, según las guías americanas, y esta es la primera recomendación, en infecciones que no sean del tracto urinario, en el tracto urinario obviamente uno trata de usar todavía trimetoprimsulfa, si es una cistitis simple, nitrofurantodina, pero en infecciones serias, invasivas, bacteriemias, la droga de elección que ellos recomiendan es carbapenémicos casi exclusivamente, y no hay opción ni para cefalosporina de tercera o de cuarta, ni tampoco para piperacilina tazobactam en base a estas recomendaciones. La única precaución, y que las guías lo mencionan, que es algo que yo no sabía hace unos cuantos meses, es que en pacientes con hipoalbuminemia no usar ertapenem. Entonces no tenemos más remedios que usar meropenem o imipenem, por el hecho de que pacientes con hipoalbuminemia, bueno, el ertapenem tiene una alta unión a proteína, y si está baja la albúmina no está unido a la proteína y se elimina más rápidamente, y la dosificación estándar, que es cada 24 horas, probablemente no es suficiente. No es que no funcione, sino que habría que probablemente dosificarlo cada 12 horas o hacer otro mecanismo que no está obviamente aprobado por la FDA y no podemos hacerlo en la práctica clínica. Pero esa es una precaución, especialmente en pacientes en cuidados intensivos, que todos están hipoalbuminémicos, los pobres, no podemos usar el ertapenem por más que queremos preservar el meropenem o el imipenem para infecciones donde haya bacterias multirogo resistentes. En este caso hay que utilizarlo. Una pregunta que hacen las guías y ellos mismos se la responden: ¿se puede usar piperacilina con tazobactam, pipetazo y cefepime contra una blea? La recomendación y la respuesta de ellos es simple: no. Y ellos usan como principal referencia el estudio Merino, que todos conocen, que tiene limitaciones metodológicas evidentemente, pero que con lo que ellos vieron allí fue suficiente para dar esa cautela de que si no tienes, o sea, si no tienes otra opción lo puedes usar, pero realmente no está recomendado el usar pipetazo para una blea, aunque si el paciente ha mejorado notoriamente, bueno, tú puedes hacer un argumento de que pudieras utilizarlo, pero la realidad es que se van directamente a la recomendación del ertapenem. La otra beta-lactamasa, digamos que es quizás un poco menos frecuente, por lo menos en Estados Unidos, pero se ve también, son las bacterias productoras de AMC, de este otro tipo de bacteremia. Y hace unos años había una mnemotecnia, un acrónimo que decían las Spice Girls, yo le decía las Spice Girls, que incluía todas las especies. Bueno, en esta guía han súper simplificado, y dicen que las bacterias que realmente tienen una producción de AMC que puede ser inducida con más de un 20%, que tienen significancia clínica, son estas tres. Y ahora yo ya no uso SPICE, sino EC, las EC, o sea, Enterobacter cloacae complex,
la Klebsiella, que ahora, bueno, la que antes se llamaba Enterobacter aerógenes, que ahora llaman Klebsiella aerógenes, y el Citrobacter freundis. Son los tres microorganismos que se ven, por lo menos en la práctica clínica en Estados Unidos, que es asociado a la producción de AMC. Entonces, si uno tiene en el laboratorio el aislamiento de uno de estas tres bacterias, debes considerar la posibilidad de que sea inadecuado usar una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, porque te puede inducir la producción de AMC y hacer que el medicamento clínicamente falla. Y bueno, ya hay toda una explicación de cuáles son los inductores potentes. Obviamente las aminopenicilina, la cefamicina como cefoxitin, la cefalosporina de primera y el imipenem son potentes inductores. O sea que si el paciente ha estado expuesto o ha recibido alguno de estos productos como profilaxis quirúrgica y tiene una infección por esta bacteria, muy probablemente si tiene una infección secundaria o nosocomial, la bacteria va a estar produciendo AMC y no la vas a poder tratar con una cefalosporina de primera, segunda o tercera generación, porque aumentan la SIM, acetriaxona, cefotaxima, ceftazidima, etc. Entonces, ¿qué recomienda la guía? La guía recomienda en este caso cefepime específicamente, con nombre y apellido. Lo que sí recomiendan el uso primero de cefepime a una dosis alta, 2 gramos cada 8 horas, a menos que el paciente tenga disfunción renal, e infusión sobre 3 horas. ¿No? Para aumentar el tiempo que el antibiótico está sobre el SIM de la bacteria. Y si tiene obviamente un SIM elevado a cefepime, entonces ni modo, carbapenémico. Eso es lo que la guía señala. Si el SIM es más de 4, entonces ya no use cefepime porque probablemente no tiene AMC, sino que tiene una ablea que no ha detectado el laboratorio, y entonces mejor pasa directamente al carbapenémico. Y el tercer grupo son las enterobacteriáceas resistentes a carbapenémicos, ¿no? Y este es un tema un poquito más complejo, primero porque el mecanismo de resistencia a carbapenémicos puede ser una carbapenemasa, que sería lo más frecuente, y es lo más frecuente, pero hay otros mecanismos de resistencia que no son directamente asociados a la presencia de carbapenemasa, que pueden hacer que una bacteria sea por ejemplo resistente solo al ertapenem o solo al imipenem. Entonces hay un poquito de discusión con respecto a eso, pero la gran mayoría de las bacterias, las enterobacterias resistentes a carbapenémicos van a tener una carbapenemasa, y aquí es donde el laboratorio, y aquí en este hospital lo hacen. Esta mañana tuve la reunión en el laboratorio y definitivamente tienen la capacidad de detectar específicamente qué tipo de beta-lactamasa o qué tipo de carbapenemasa es, porque el tratamiento, y esto es lo mismo que recomiendan en Estados Unidos, el tratamiento va a ser muy específico dependiendo de la carbapenemasa, el antibiótico que se considera de elección, y eso es lo que voy a explicar. Y hay básicamente 3 carbapenemasas importantes: la KPC, que es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, las metalo-beta-lactamasa, que son la mayor pesadilla de todas estas, porque son realmente resistentes a la mayoría de los antibióticos que tenemos disponibles, y hay también carbapenemasa del tipo OXA. Son las 3 principales. Yo recuerdo haberme aprendido las clasificaciones estas de clase A, clase B, serina. Esta me parece mucho más sencilla y es lo que yo me sé de memoria ahora, y yo le pregunto a mi laboratorio, bueno, ¿tiene una carbapenemasa? ¿Cuál es? Entonces ellos le hacen una prueba genética y me dicen, Néstor, es una metalo-beta-lactamasa tipo Verona Integrón, o es una de estas, pero ya yo sé que está en una de estas tres categorías. Obviamente se deben sospechar para los laboratorios que no tienen estudios genéticos, cuando la bacteria viene resistente especialmente a meropenem e imipenem. Ertapenem es como más común y a veces pasa por porina o por otros mecanismos, pero si definitivamente hay resistencia a uno o a los 2 carbapenémicos estos más de amplio espectro, uno debe sospechar que hay una carbapenemasa hasta que se demuestre lo contrario. Como dije, puede ser otro mecanismo, una bomba de flujo, puede ser un mecanismo diferente, pero para efectos prácticos, para uno como clínico, uno debe sospecharlo hasta que el laboratorio te diga que no es así. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de estas guías? Y ellos básicamente tienen, según el tipo de beta-lactamasa, para KPC, y lo puse de segundo, pero lo debía haber puesto de primero. Cuando tiene KPC, la droga que las guías recomiendan es la combinación de meropenem con varorbactam, basado en un estudio que demostró una mejor respuesta, pero se considera, digamos, adecuado ceftazidima avibactam, que para nosotros es el Avicaz, nombre comercial, e imipenem cilastatina relebactam, que nosotros prácticamente no lo utilizamos, pero está disponible en Estados Unidos. Entonces estas son los tres antibióticos, digamos, de primera línea, con el detallito del que meropenem varorbactam se considera el mejor. Hay
quizás un problema que lo vamos a ver más en el futuro. Se ha visto mucha resistencia a ceftazidima de Avibactam en tratamiento. Entonces tú empiezas en Avicaz y el paciente te regresa con una resistencia entre 20 y 30%. En los estudios que yo revisé hay de resistencia en tratamiento a Avicaz cuando tienes una carapenemasa. O sea, empieza sensible y en el camino se te vuelve resistente. Entonces es uno de los argumentos que están la gente diciendo que no es un fenómeno tan frecuente con meropenem Avibactam. Si tiene una metalo-betalactamasa, lo que hacemos en Norteamérica es combinar ceftazidima con Avibactam y Aztreonam, porque nosotros no tenemos la combinación Aztreonam-Avibactam que fue aprobada por la EMA, creo que en marzo de la EMA a principios en la primavera de este año para Europa. Nosotros no tenemos eso, entonces lo que hacemos es un invento que ponemos Avicaz, que es ceftazidima Avibactam, con Aztreonam y lo pasamos al mismo tiempo. Le decimos a la enfermera que pase la infusión simultáneamente para que el paciente tenga los niveles de Avibactam acompañando al Aztreonam simultáneamente. Y si hay OXA 40, bueno, y obviamente la segunda elección para metalo-betalactamasa es el cefiderocol, que es la nueva cefalosporina, que ahora voy a mencionar un poquito, que es la cefalosporina con un sideróforo, que digamos que elude los mecanismos normales de entrada, entra por los poros, por donde entra el hierro a la célula bacteriana y logra llegar al sitio activo antes que lo hidrolicen las betalactamasa y tiene de por sí cierta resistencia a la hidrólisis de la betalactamasa. Y si es OXA 48, solamente la Avicaz y el cefiderocol, los carbapenémicos no se recomiendan contra OXA 48. Bueno, y hay una serie de gráficos. Yo tengo un recorte y lo pego en mi oficina. Tengo esto cuando me reportan una KPC, yo sé que puedo escoger de las que están en gris, si es una metalo-betalactamasa de las que están en gris y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usamos? Y esto ustedes obviamente lo saben porque tienen el Avicaz, nosotros no lo tenemos. Usamos esta combinación porque sabemos que el Aztreonam solito puede funcionar contra las metalo-betalactamasas. Es uno de los pocos antibióticos activos contra la metalo, pero muchas veces las bacterias que tienen metalo-betalactamasa tienen otras betalactamasas que hidrolizan el Aztreonam y ahí es donde entra el Avibactam. El Avibactam protege al Aztreonam de la hidrólisis por otras betalactamasas y permite al Aztreonam entonces hacer su actividad porque no es hidrolizado por la metalo-betalactamasa. Y esa es la idea también de la combinación Aztreonam-Avibactam que tienen ustedes aquí en Europa. Y solamente con el cuidado de ese. Lo otro que a mí me parece fascinante es este invento de unir una cefalosporina con un sideróforo, con una molécula de bajo peso molecular que quela hierro, básicamente en el espacio extracelular, hierro férrico, y usa un canal que usa la bacteria para alimentarse del hierro, y entonces entra por ese canal del hierro. Y de hecho la compañía que inventó esto, ellos usan la analogía del caballo de Troya, y de hecho el medicamento se llama Fetroya, porque es como si fuera... tienes la cefalosporina disfrazada de hierro y entra a la célula pensando la célula que está adquiriendo hierro para su nutrición y lo que está adquiriendo es el hierro con el pedazo de cefepime o ceftazidima porque es similar a la cefalosporina lo que realmente está entrando a la célula, ¿no? Y esto tiene una actividad bastante amplia, aunque ya se empieza a ver resistencia en los estudios de seguimiento y por eso se recomienda como último recurso contra alguna de estas bacterias productoras de betalactamasa. Bueno, ya les he hecho el argumento de, evidentemente ustedes tienen esto, pero en lugares donde yo he dado esta conferencia, donde no los tienen, también les vendo la idea de que tienen que decirle a su laboratorio que tienen que identificar la betalactamasa, porque si no están en la oscuridad. O sea, le ponen un Avicaz a una metalo y no les va a servir, ¿no? Le ponen una ceftazidima con Avibactam no le va a servir, le ponen un meropenem Avibactam que es carísimo a una OXA 48 y no les va a funcionar. Entonces por eso tienen que identificar la carbapenemasa con nombre y apellido, como digo yo. Obviamente hay antibióticos de segunda, tercera línea. En algunos casos se puede utilizar, por ejemplo, tigeciclina, algunas de las nuevas tetraciclinas como erabaciclina o madaciclina, pero realmente hay que tener susceptibilidad y en el caso de la tigeciclina usar dosis altas, porque hay un estudio que se utilizó una dosis baja de 100 miligramos sin dosis de carga que se asoció con mayor mortalidad, ¿no? Y el mismo cefiderocol también se asoció con mayor mortalidad en un estudio, o sea que todo esto todavía está evolucionando. Más que nada por desesperación. En Panamá yo hacía polimixina B con meropenem en infusión continua, pero muchas de esas cosas han demostrado ser inferiores en cuanto a tratamiento. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Alguien que me esté tomando el tiempo? Me faltan solamente 3 bacterias. 5 minutos, ok. Bueno, una mención rápida.
Antes usábamos Pseudomonas aeruginosa multidrogo-resistencia o MDR. Ahora estas guías hablan de Pseudomonas difícil de tratar y se define como una pseudomonas que es resistente a todas las drogas de primera línea, o sea, resistente a piptazo, ceftazidima, cefepime y a los carbapenémicos. Entonces, generalmente las pseudomonas tienen una sopa de mecanismos de resistencia, y ahí yo los listo: disminución de porina simultáneamente, bombas de flujo, algunas tienen carbapenemasas, algunas tienen AMC de la pseudomonas. Así que hay una serie de mecanismos que hacen que esta bacteria sea de difícil tratamiento. Si, por ejemplo, el antibiograma te dice que es susceptible a cefepime, esa es la droga de elección y lo que recomienda esta guía. Si se ve con una concentración inhibitoria mínima menor de 4, preferiblemente menor de 2, en teoría puedes tratar al paciente con cefepime. Si es resistente al cefepime, entonces las drogas son similares a lo que hablamos anteriormente, pero en este caso entra el ceftolozano, no sé cómo le dicen en España, ceftolozano, con tazobactam, o la ceftazidima avibactam o el imipenem cilastatina. No se recomienda el meropenem para la pseudomonas, el meropenem con varorbactam, solamente estos tres para esta pseudomona de difícil tratamiento. Y nosotros generalmente, por el temor de la resistencia adquirida, le pedimos obviamente al laboratorio que nos dé el listado de susceptibilidad a estas drogas secundarias, por decirlo así, antes de tomar una decisión clínica, porque con frecuencia es resistente a una o a dos de estas, inclusive, si ya tiene una resistencia tan extensa. Y lo otro importante es repetir los cultivos si el paciente no sigue bien y pedir sensibilidad nuevamente, porque hay evidencia de que la pseudomonas especialmente es propensa a desarrollar resistencia en tratamiento. Empieza sensible y de repente te llega resistente a Vicaz o a ceftazidima avibactam, o te llega resistente a una de estas drogas nuevas. El CRAP, el Acinetobacter baumannii, bueno, un par de cosas. Lo primero es distinguir colonización de infección, porque Acinetobacter es un dolor de cabeza, coloniza a los pacientes en cuidado intensivo, a los pacientes neuroquirúrgicos, y a veces clínicamente es muy difícil, porque el paciente está muy enfermo por sus problemas de fondo, si el Acinetobacter está adicionando algo o no. El último grito de la moda, obviamente, y fue recientemente aprobado en Estados Unidos, es el uso de este medicamento que se llama, que es la combinación de sulbactam con durlobactam. El sulbactam nosotros sabemos de hace mucho tiempo que es activo contra el Acinetobacter multidrogo resistente, y lo han combinado con un nuevo inhibidor de la beta-lactamasa, durlobactam, y se mercadea como la droga de elección para este medicamento. El nombre comercial es Xacduro, con X, ¿no? Xacduro. Yo no tengo mucha experiencia, en mi hospital creo que lo he usado 2 veces en todo el tiempo, porque no tenemos mucho CRAP, pero en lugares donde es endémico se está utilizando más. Lo otro que hacíamos, con la mano temblándome, era ponerle una zinc o ampicilina sulbactam a dosis alta. Estamos hablando de lograr 9 gramos de sulbactam para el tratamiento de Acinetobacter multidrogo resistente. O sea que tienes que dar 27 gramos de este medicamento al día, de ampicilina sulbactam, para lograr ese nivel. Y eso sí lo hemos hecho con más frecuencia, porque no teníamos disponible el sulbactam, durlobactam. Y esto es lo que la guía recomienda. Si tienes el medicamento nuevo, usa el medicamento nuevo, generalmente combinado con un carbapenémico, no solo, porque están tratando de preservar la susceptibilidad. Y también usa dosis altas de sulbactam, obviamente no está disponible solo, así que lo usamos con ampicilina, sulbactam, combinado con un segundo agente que puede ser polimixina, tigeciclina, lo que he listado ahí, minociclina, dependiendo de lo que uno tiene, y eso es lo que recomiendan contra el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Y contra la Stenotrophomonas, para decir una palabrita de ahí y no dejarla por fuera, bueno, tiene un fenómeno similar. Stenotrophomonas puede también ser un colonizante. Yo crecí con trimetoprim sulfa siendo la droga de elección, y cuántas veces he regañado a los fellows cuando me dicen que es otra droga. Bueno, ahora resulta que las guías cambiaron y la droga de primera elección, y es en este orden, ellos lo ponen así expresamente: cefidrocol es la droga 1, minociclina, trimetoprim, y recomiendan usar trimetoprim, ya va tercer lugar, o sea que medallas de bronce, de oro bajó a bronce, y levofloxacina o tigeciclina como última opción, y trata de usar siempre 2 agentes. Entonces es una estrategia. Entonces pones, por ejemplo, cefidrocol y trimetoprim sulfa, ¿no? O cefidrocol y minociclina para el tratamiento de infecciones serias por Stenotrophomonas maltophilia. La otra estrategia es la estrategia porque tiene metalo-beta-lactamasa, es tratarla como una productora de metalo-beta-lactamasa con la ceftazidima, avibactam y astreonam, ¿no? Esa sería la opción.
Sí, como alternativa, pero sigue siendo preferido el cefidrocol combinado con una segunda droga, ¿no? Para los que lo tienen disponible. Y bueno, este era un cuadro para resumir todo lo que les he dicho, pero en una sola imagen, por si después necesitaban para una impresión gráfica de la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos, se pone la programación, nos quedan 2 minutos, pero yo creo que... Perfecto. No, pero el café lo vamos a intentar hacer muy cortito, escoger el café y nos lo traemos aquí, y para estar aquí a las 5:30. ¿Alguna pregunta que queráis hacer al profesor Sosa? ¿A Néstor? Vicente. Yo tengo Bueno, sí, alguna la podemos dejar en tu comité, no, pero que sí. Hágame las fáciles primero para que se acabe el tiempo. Hay datos de experimentación animal españoles combinando las infecciones graves estafilocócicas, metalactámicos y fosfomicina. Fosfomicina, además, es un antibiótico que entra bien, semana central, se está postulando como un segundo antibiótico en las infecciones estafilocócicas y semana central. No sé si querías comentar algo. Sí, no, yo sabía que venía la pregunta de fosfomicina más tarde que temprano. Nosotros tenemos solo fosfomicina oral y la única aprobación es para infecciones de vías urinarias. Yo sé que estamos súper atrasados en lo que es investigación y uso clínico de fosfomicina. No tenemos fosfomicina parenteral, así que cero experiencia, pero sí sé que hay datos precisamente de España de uso de eso. Yo lo usaba en Panamá antes que lo usaba en Estados Unidos para algunas infecciones urinarias por Escherichia coli principalmente, pero sí, en Estados Unidos está muy poco disponible. Es sumamente costosa el costo de adquisición de los polvitos de fosfomicina para los pacientes con infección urinaria, y no tenemos experiencia realmente, pero es una buena observación. Gracias. ¿Puedo seguir? No. Y algo similar quería decir de las dosis altas de cotrimoxazol en la bacteriemia persistente estafilocócica, ¿no? En la época histórica, a veces al principio del SIDA veíamos gente que pensábamos que tenía neumonía por neumocistis, le crecían estafilococos, les habíamos puesto cotrimoxazol a dosis altas y en 48 horas aquello... Sí, bueno, nosotros no usamos tanto, pero sí, definitivamente que es una opción. Y de hecho, ahora mismo yo diría que hay como un movimiento de desacreditar la duda que se tenía por ser un bacteriostático versus bactericida, ¿no? Y hay toda esta gente que está trabajando en colectar evidencia, por ejemplo, que en endocarditis o en infecciones serias por staph, tú puedes usar un medicamento que en teoría es bacteriostático como trimetoprim-sulfa o linezolid en algunos casos, sin desmejorar la respuesta clínica. Nosotros lo usamos mucho para la transición oral, muchísimo, es decir, esa es nuestra droga de elección una vez, porque el linezolid, primero el costo de adquisición para nosotros que es medicina pagada es alto, y la monitorización de las plaquetas, entonces con frecuente, o la trombocitopenia, especialmente en infecciones donde usas por larga duración, entonces hay como una preferencia en Estados Unidos de hacer la transición de un antibiótico parenteral como vancomicina a trimetoprim-sulfa, no tanto de primera línea porque tenemos Dapto, Vanco, y lo vamos, no sé si en bacteriemia persistente, creo que había un estudio, pero no lo presenté, de uso de trimetoprim-sulfa adicional a la vancomicina, pero imagino que habrá también el riesgo de nefrotoxicidad, porque ese es uno de los problemas que también encontramos con el uso del trimetoprim-sulfa. Y yo sí recuerdo los tiempos de las dosis altas de trimetoprim-sulfa para neumocistis, ¿no? Que no era inusual. Bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy bonito, una perspectiva además global del tratamiento de los gram positivos y gram negativos. Yo quería hacer 3 preguntas de reflexión y de visión, a lo mejor desde Estados Unidos, y que pueden ser un poquito, a lo mejor, diferentes a Europa. La primera es en cuanto a duración, ¿no? Esta tendencia a cortar, y qué hacéis vosotros a las bacteriemias por estafilococo. Se está planteando en ensayos a 7 días, 10 días, las de gram negativos que llevamos a 7, la de pseudomonas que si nos planteamos 7, ¿no? Si esa tendencia global hacia cortar tratamiento, ¿cómo la veis? La segunda, hacia la secuenciación oral temprana, ¿no?
esta idea también de casi tercer, cuarto día ya, si el paciente está estable, ir a tratamiento oral en estafilococo, que era algo que nos costaba un poco ir. Y, o sea, un poco de duración y secuenciación oral. Y la tercera es la perspectiva que tenemos nosotros de intentar preservar carbapenem en BLES, ¿no? Y de hecho, ¿sabes? En España y en Europa hay mucho estudio buscando bien viejos antibióticos como temocilina, fosfomicina para BLES, o bien otra tendencia, pero es ir hacia las nuevas cefalosporinas para evitar carbapenem, ¿no? Que, lo digo porque las guías americanas han sido muy tajantes de BLES, carbapenem. Y cuando la idea está un poco en intentar diversificar esos carbapenem, ir hacia ceftabi, ceftorozano, tozobactam, ¿no? Un poco el posicionamiento de apertura en cuanto a las BLES, ¿no? Un poco esas tres tendencias, ¿cómo las ves? Cómo no, sí, muy interesante. O sea, nosotros, yo diría que mis compañeros de trabajo están, la mayoría, en una fase de transición entre decir yo no transiciono a oral un paciente con una endocarditis o un paciente con una bacteremia por estafilococo aureus, y hay algunos que todavía mantienen aún un poco contra la evidencia que está saliendo de acortamiento de tratamiento y de transición a oral. Pero igual tengo compañeros que ya han hecho la transición mental y ellos automáticamente, yo trabajo en OPAT, o sea, en la clínica de antibióticos, y me dicen, te voy a mandar un paciente que tenía bacteremia por estafilococo, lo puse en trimetoprim-sulfa, lo puse en linezolid, y lo estamos aceptando más. Yo mencioné el doctor Spalver, nosotros trajimos al doctor Spalver a dar como una sesión general, porque él obviamente es un gran defensor y tiene hasta una página web sobre el uso de terapias cortas, y él ha digamos, recopilado en su página web la mayoría de los estudios, y está liderando estudios de acortamiento de tratamiento en prácticamente todas las infecciones, quizás con un par de excepciones. Así que yo creo que sí, es como un movimiento. Alguna gente está esperando un poquito más de evidencia, especialmente en endocarditis, en bacteremia. Algunas cosas que yo veo que objetan es la selección de antibióticos. Ustedes, por ejemplo, en los estudios OVIVA y POET, usaban combinaciones de antibióticos que nosotros no usamos. Por ejemplo, en Nuevo México específicamente, no sé si es un fenómeno de Estados Unidos, hay una aversión a las quinolonas por el riesgo de ruptura tendínea, de problema abdominal, de aorta abdominal, y entonces en algunos de estos estudios, especialmente de infecciones de huesos, se hacía la transición en Inglaterra, en otros lugares se hacía la transición a una quinolona. Nosotros hay mucha resistencia todavía, la gente nos obligan a monitorizar el QTC, así que tenemos que hacer un EKG al paciente cada 15 días, traerlo a la clínica, porque hay esa práctica de que tenemos que monitorizar el QTC, decirle al paciente que no haga ejercicios vigorosos porque se le puede romper el tendón, que es un evento rarísimo, pero ocurre, y con que ocurra uno ya se disemina el temor. Entonces hay esos obstáculos todavía para la transición oral. Y lo mismo con el acortamiento, ¿no? Lo estamos haciendo, pero todavía mucha gente lo duda, ¿no? Buscan una explicación para usar un poquito de más días. No, pero es un paciente diabético y la verdad es que todavía los glóbulos blancos están en 12.4. Vamos a darle un par de días más de antibióticos. Eso lo veo todos los días en la realidad, ¿no? A pesar de que todo el mundo sabe, no, son 5 días para neumonía, pero la gente quiere darle las últimas 48 horas de antibióticos, por ejemplo, ¿no? Lo de la BLEA, sí, yo creo por la guía somos bastante digamos, seguidores de la recomendación y no buscamos alternativas, salvo en infecciones fuera o dentro del tracto urinario. Ahí sí es mucho más aceptado, la gente te acepta más en una pielonefritis, por ejemplo, un trimetoprim-sulfa, una quinolona, si es una blea, para no recurrir evidentemente al carbapenémico, pero si ya el paciente está hospitalizado con una línea intravenosa y tiene una bacteremia o algo, van a ir directamente al ertapenem, salvo en los casos estos de hipoaluminemia. Lo que hacemos es eso, quizás nos escudamos en el hecho de que tenemos ertapenem disponible, es fácil de administrar, porque también tenemos la presión de darle salida al paciente, entonces es una opción fácil. Tienes un paciente, le das ertapenem y luego lo mandas a la casa al día siguiente, prácticamente si hace de efervescencia y respuesta clínica, lo puedes mandar en 1 o 2 días a mi clínica de OPAT para que reciba su ertapenem. Los oncólogos están poniendo ertapenem en el centro de cáncer como si fuera un quimioterápico más. Entonces tenemos como conveniencia logística para ponerlo en ertapenem. No así en meropenem. Cuando yo escojo un meropenem para una blea, el grupo de control de infecciones me llama, doctor, no le podemos poner meropenem, seguro que no puede irse con sulfa, ¿no? Entonces sí es una infección urinaria, pero en general sí son más abiertos a usar el carbapenem de entrada, porque yo creo que perciben
que ya tienen esta otra generación de meropenem barbobactam, ceftazidima abicaz, lo tienen como, esos son los de última generación. Ya el meropenem y el carbapenémico ha perdido el recelo que teníamos, que era la última Coca-Cola del desierto. No, literalmente, pues nosotros vivimos en un desierto, era nuestra última Coca-Cola del desierto. Ahora tenemos ya Pepsi-Cola y otros productos, y entonces el médico se siente un poquito más tranquilo usando y abusando del carbapenémico, sabiendo que le espera un cefiderocol al final del camino, ¿no? Para bien o para mal, eso yo no sé que sea muy bueno, pero... Pues si os parece lo vamos a dejar. Gracias. Son las 17:29. Muchísimas gracias, Néstor.